Buenos días a todas y a todos, señor alcalde, señor delegado, señora senadora, demás autoridades, señor director de la Gaceta, queridas compañeras, Victoria, Miriam. Quiero saludar también especialmente a las personas que han venido desde la Universidad de Salamanca y en concreto desde la Unidad de Igualdad también y de la Red de Igualdad. Es un placer estar aquí con todas y con todos en este tercer Congreso de la Mujer. Quiero reiterar esa enhorabuena tanto a Julián, a Marian como a todas las personas que lo han organizado con esta, como vemos todos, estupenda organización y en este lugar tan emblemático y tan precioso. Bien, yo ya también es el tercer año que participo en este Congreso. Y en las dos ocasiones anteriores les hablé concretamente de la unidad de igualdad, cada año de algo diferente, pero siempre refiriéndonos a nosotros. Y en esta ocasión he pensado hacer un pequeño cambio y no hablar solamente de la unidad de igualdad de la Universidad de Salamanca y de lo que hacemos además en la universidad, aparte de la unidad de igualdad, sino referirme a lo que hacen o hacemos todas las unidades de igualdad de España, porque en todas las universidades españolas es obligatorio que existan, por lo menos en las universidades públicas, pero también en muchas privadas, es obligatorio que existan unidades de igualdad. Como aspectos introductorios para centrarnos en qué son las unidades de igualdad, estas se crearon a raíz de dos leyes que seguro que les suenan mucho. Las leyes orgánicas del año 2007, las leyes orgánicas 3 y 4, que se refieren a la igualdad, aunque como ha dicho muy bien la señora directora, ya en Castilla y León teníamos legislación antes de que se aprobara esa ley en el año 2003. Bien, nos basamos, por lo tanto, en esa norma para la creación de forma obligatoria, como digo, en todas las universidades públicas de unidades de igualdad. Lo que ocurre es que luego las diferentes universidades también han regulado de diferentes formas pues, la composición, las atribuciones, etcétera, de cada una de estas unidades. Por ejemplo, como ven en la diapositiva, pues hay diferentes puntos que voy a tratar brevísimamente, como es la dependencia orgánica, composición, atribuciones. Y me quiero centrar en lo que es la dependencia orgánica. Y en esto sí que somos diferentes en la Universidad de Salamanca, porque el resto de unidades de igualdad dependen jerárquica, orgánicamente, de otros órganos de gobierno de la universidad, bien como delegado del rector o delegada del rector. En otras ocasiones, quien dirige la unidad es una vicerrectora o un vicerrector, o bien otros organismos dependientes de otros órganos de gobierno. Pero en la Universidad de Salamanca no es así. Formamos parte de la unidad de igualdad representantes tanto del profesorado como del personal de gestión, administración y servicio, como también del alumnado. Y todos los miembros de la unidad de igualdad somos elegidos en el claustro. ¿Qué quiere decir? Que nos nombra el claustro para que actuemos de forma independiente por un periodo de tiempo concreto, que son 4 años, que se pueden luego volverte a presentar y renovar. Y durante ese tiempo tenemos plena autonomía para poder realizar todas las actividades que están en la normativa y que consideremos oportunas para el fomento de la igualdad y también para la prevención de la violencia de género. Por ello, entendemos que es primordial, y quizás en otras universidades ya se están planteando también hacer un cambio en ese sentido. Cuanto a la composición, también es muy diferente. En las universidades nos encontramos con casos de órganos que son unipersonales y tienen a lo mejor solamente luego una persona de apoyo. En otros son comisiones y, bueno, pues varía, no voy a referirme a todas porque realmente el espectro es bastante amplio y diferenciado en unas y en otras. Lo que sí que son muy parecidas son las atribuciones en casi todas las universidades. En Salamanca, y en eso también nos diferenciamos, siempre cuando hacemos las reuniones entre las diferentes unidades, pues toman esa referencia, porque la unidad de igualdad está reconocida
en los propios estatutos de la Universidad de Salamanca, también en el reglamento del claustro universitario e igualmente tenemos nuestro propio reglamento, cosa que no sucede en otras universidades y es otro índice más de que en la Universidad de Salamanca se entiende como fundamental la protección de la igualdad entre mujeres y hombres. Realmente se están creando muchas redes en cuanto a las unidades de igualdad. Por ejemplo, pues el caso de Castilla y León. Se creó hace unos años una red de las diferentes unidades de igualdad de todas las universidades de Castilla y León, públicas y privadas. O tenemos la red nacional, la RUIGEU, la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria, que nos reunimos todos los años varias veces y luego hacemos un congreso nacional anual para hablar pues de nuestras inquietudes, de problemas que nos planteamos, de formas de poder progresar en este avance. En cuanto al presupuesto, pues también es diferente. En las universidades normalmente siempre suele pasar que tenemos una parte del presupuesto de la propia universidad se dedica para actividades de la unidad de igualdad y luego también recibimos una subvención, en nuestro caso de la Junta de Castilla y León, que es de, iba a decir ayuda, pero es más que ayuda, nos facilita y nos hace posible el que podamos realizar todas las actividades. Y cómo no referirnos también a los planes de igualdad. Cuando se aprobó la Ley de Igualdad, no solo se crearon las unidades de igualdad, sino que se dijo que, aparte de otras empresas, organismos, etcétera, pues también en todas las universidades tenían que existir planes de igualdad. Estamos ahora trabajando en un nuevo plan que esperemos, el año pasado ya estábamos trabajando en él, queríamos acabarlo cuanto antes, a ver si por fin, bueno, podemos hacerlo. Me quiero centrar en unos aspectos muy puntuales y que se refieren básicamente no tanto a la protección de la violencia de género, sino me voy a centrar en el aspecto de la igualdad. Y en este sentido voy a referirme tanto a la docencia como a la investigación o a la conciliación y corresponsabilidad. En cuanto a la docencia en las universidades, es clave que para que se fomente esa igualdad, formemos en igualdad. Y formemos en igualdad no solo a los estudiantes, sino que también formemos en igualdad al profesorado, formemos en igualdad a todas las personas que trabajan en la universidad. Solo así, verdaderamente podremos decir que podemos conocer y que podemos formarnos y que podemos luego actuar para la defensa y la consecución de esa igualdad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todavía queda bastante por hacer en este terreno. Hay 25 universidades, o somos 25 universidades en España, que hemos hecho un análisis, un diagnóstico de la situación en materia de docencia, analizando todas las titulaciones de las universidades, tanto los grados, posgrados, doctorados, etcétera, para ver cuántas asignaturas sobre igualdad o cuántas carreras, cuántas titulaciones tenían que ver sobre igualdad. O dentro de las asignaturas, a lo mejor qué temas, viendo titulación por titulación, cada uno de los temas de cada una de las asignaturas, cuántos se referían a igualdad. Y pensábamos que íbamos a estar pues, bastante deficitarios. Realmente sí que hay un déficit, pero la situación no es tan, podríamos decir, negativa o desastrosa como habíamos pensado en un principio. Sí que hay titulaciones, por ejemplo, lo que es el doctorado o el máster de género, en el que somos pioneros también, o existen otras muchas titulaciones, pero realmente queda muchísimo por hacer. Hay muchas de ellas en las que no tienen ni siquiera un tema en una de las asignaturas. Y es labor, estamos trabajando para ello, para que en todas pueda haber al menos una asignatura sobre igualdad entre mujeres y hombres. Y esto es fundamental porque si no es así se deja la voluntad de determinadas profesoras o de determinados profesores que entiendan que es importante explicar estos temas o formar en igualdad, pero es simplemente eso. Hablamos de voluntarismo y depende, por lo tanto, de lo que quieran hacer, pero sin tener la obligación y sin tener ese apoyo reglamentario, ese apoyo normativo para poder hacerlo. En cuanto a la investigación, sí que las universidades se toman muy en serio la investigación en materia de igualdad. De hecho, aunque los planes de igualdad en ellos no es obligatorio que se trate la materia de investigación, lo cierto es que el 90% de las universidades españolas tienen
dentro de las materias específicas del Plan de Igualdad, una referencia importante a la investigación. Por ejemplo, también en cuanto a grupos de investigación, hay un 80% de universidades que tienen grupos, institutos, centros referidos, todos ellos a investigación. Y un 60% también contemplan estudios de posgrado. En cuanto al doctorado, solo el 40% de las universidades plantean doctorados en materia de igualdad. Un dato a tener en cuenta, por ejemplo, es el de las mentorías o guías de investigación. En este caso sí que descendemos bastante. En cuanto a mentorías, solamente en el 15% de las universidades existen personas mentoras de jóvenes en la investigación. Y un dato que seguro que les suena bastante, han oído hablar todas y todos ustedes de los I+D, ¿no? De los proyectos de investigación I+D. Bueno, pues los investigadores principales, digo los porque son preferentemente hombres, en un 60%, como digo, ese investigador principal es un hombre. Ahí, por lo tanto, tenemos que trabajar, porque está rondando entre el 30 y el 40% solo de mujeres que son investigadoras principales. Y esa es una de las vías de trabajo que tenemos pendientes. Luego, por lo tanto, en investigación sí que existen muchos estudios. De hecho, se está fomentando. Por ejemplo, yo creo que me parece, ahora no recuerdo exactamente, pero creo recordar que es el 60 o el 65% de las universidades que han creado premios a la investigación, a las mejores tesis doctorales, trabajos fin de grado y trabajos fin de máster en esta materia, y entre ellas la Universidad de Salamanca. Ya llevamos varias ediciones en las que entregamos siempre a final de año, en diciembre, estos premios en un acto también muy bonito al que queremos dar bastante trascendencia por la importancia de la investigación en esta materia. O también damos ayudas para que nuestro personal se forme, por lo tanto docencia, pero también investigue y lo pueda hacer pues, acudiendo a congresos, a jornadas en todas las partes del mundo que lo soliciten. Ha abierto una convocatoria, ahora la vamos a abrir precisamente, justamente por el verano, pues se cerrará para todos aquellos que deseen investigar y acudir a otros centros, a otras universidades para realizar esas actividades. En cuanto a conciliación y corresponsabilidad en las universidades, pues podemos decir que la situación es muy similar al resto de la sociedad, al resto de empresas, al resto de organismos e instituciones. Las personas que trabajan en todos ellos, cuando llega el momento de conciliar, realmente es en un tanto por ciento elevadísimo, se hablaba del 80 o el 90% en que quien concilia es la mujer. Luego, no solo las políticas que se tienen que hacer para que esa conciliación sea efectiva y no solo sean las mujeres las que soliciten medidas para conciliar, sino también los hombres, sino también, y destacar como muy importante, la corresponsabilidad. Hombres y mujeres estamos juntos, hombres y mujeres tenemos que apoyarnos y, en este caso, no es de recibo que en casi todos los organismos y en la universidad, como digo, no es diferente, pues ello suceda. Y que sean siempre o casi siempre las mujeres, que está muy bien que nosotras seamos cuidadoras natas, que está muy bien que lo hagamos, pero también en este caso pues, se necesita que esa situación revierta. Tiene que ver con la brecha salarial de género, lo que les acabo de comentar. Se ha mencionado aquí que la brecha no tendría que existir y, de hecho, cuando estamos hablando de empleo público, cuando estamos hablando de funcionariado, la brecha salarial tendría que ser cero. No existir ninguna brecha salarial. Y realmente, si vemos los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Salamanca, tanto profesorado, personal de gestión, administración y servicios, pues el salario tiene que ser el mismo para el mismo puesto de trabajo. Realmente ahí no existe una brecha salarial, pero sí que hay una brecha salarial que viene por la vía, por ejemplo, de los complementos. Porque si la mujer tiene que dedicar más tiempo a la familia, tiene que dedicar más tiempo a los cuidados, eso significa que a lo mejor no puede ser investigadora principal en un proyecto de investigación que le va a reportar un dinero, que le va a reportar unas cantidades a mayores, unos complementos a mayores del sueldo. O lo mismo si tiene que dar conferencias o si tiene que estar en otros proyectos.
Se ha hecho un estudio, el año pasado se hizo un estudio de todas las universidades españolas que fue patrocinado por la ANECA, por la CRUE, la Confederación de Rectores, y por el Ministerio de Universidades, donde participamos todas las universidades españolas. Y el resultado fue que existía una brecha salarial en contra de las mujeres del 15%. Luego, aunque el salario es el mismo, repito, por esa vía de complementos existe esa brecha del 15%. Por lo tanto, necesarios medidas, las que están en la regulación que les acabo de mencionar, en las diferentes normas, pero también medidas adicionales que muchas universidades están planteando para acabar con esta situación. Y finalizo ya mencionando otros aspectos de las unidades de igualdad. Trabajamos también en algunos casos contra la prevención, por la prevención y contra el acoso. Prevención y actuación, por lo tanto, frente al acoso. Aquí sí es cierto que en la universidad existen dos protocolos contra el acoso y dos comisiones también. Luego, nuestro papel es incidental, pero también colaboramos en la misma. Y otros datos importantes a tener en cuenta que hemos mencionado en alguna otra ocasión tiene que ver con la comunicación y la difusión. Tenemos que comunicar, tenemos que dar a conocer en la unidad, tenemos que dar a conocer lo que hacemos en las universidades, tenemos que fomentar, que formar, que difundir todo lo que hacemos. Esto sería un resumen y hasta aquí acabaría mi presentación en este caso, en esta panorámica muy breve, muy resumida, general, de lo que son las unidades de igualdad. Sí que me han comentado en ocasiones anteriores que les gustaba bastante las imágenes de las actividades que hacemos en la unidad de igualdad. Entonces, bueno, no quiero pasarme de tiempo, hay unas cuantas imágenes en la diapositiva que voy a pasar muy rápidamente de algunas de las cuestiones que hacemos en la unidad. Por ejemplo, la difusión en medios de comunicación que les hablaba y redes sociales. Es importante que nos conozcan si queremos que acudan a nosotros cuando tengan un problema de discriminación, de desigualdad o de violencia de género y también dar a conocer las actividades que ofrecemos en ese sentido en formación. Por ejemplo, en los medios, en los periódicos, también la organización de congresos y jornadas, tanto nacionales como internacionales. Tenemos ahí en primer plano el último Congreso Internacional que hemos realizado hace pocos meses, donde han venido más de 50 ponentes de 14 países y ha sido un éxito de organización. Muchas gracias a las personas que también colaboraron y que están aquí sentadas en este espacio. Fue uno de los congresos más importantes que hemos realizado en este aspecto, pero hay otros muchos. Como pueden ver pues en las diapositivas. También organizamos cursos, talleres de formación para todo el personal y para estudiantes de la universidad. Y, como no, la conmemoración de los días importantes que viene ahí, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, el 8 de marzo, Día de la Mujer, o el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, con iluminación del edificio histórico, lectura de manifiesto, actuación del coro, con desayunos de trabajo, jornadas. Por ejemplo, estas son las dos últimas que hemos hecho, la de si fueron las mujeres los primeros matemáticos de la historia, que fue el mes pasado, y hace 2 días, bueno, la semana pasada, que hoy es martes, ya estoy un poquito con estos días, con tantas actividades que tenemos en materia del día 8M, bueno, pues hace poquitos días sobre el acceso de las mujeres a las profesiones jurídicas, justamente la semana pasada. Bien, exposiciones y premios artísticos. Destacamos tanto lo que es el premio Laura Luelmo de Arte Contemporáneo, que ya vamos por la 5ª edición y cada vez hay más participación con muchas obras de calidad y que abrimos a toda la ciudad, no solo a la universidad, o por ejemplo el de Mujeres Doctoras Honoris Causa. Tenemos aquí a la senadora y compañera también, a Esther del Brío, que también coordinamos conjuntamente esta exposición. Además de relaciones institucionales, como no, con el Ayuntamiento, con la Diputación, con la Junta de Castilla y León, con el Gobierno, con todas las redes que hemos dicho, con colegios profesionales. También veo por ahí a Sonsoles del Colegio de Abogados, con organismos nacionales e internacionales. Ahora, de hecho, tenemos un proyecto internacional con más de 25 universidades de los 5 continentes. Bueno, tenemos ahí unos cuantos actos institucionales y luego también la institución, como les comentaba, de premios a la excelencia en la investigación. Este es el último que se tuvo lugar en diciembre. Nada más, con esto finalizo. Muchas gracias a todas y a todos.